Hola, soy Sara Castro, estudio en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Bello. Estudio licenciatura en Educación Infantil en el tercer semestre. En este video les voy a hablar de los hitos históricos más importantes del modelo del desarrollo dominante. Esto quiere decir que es un modelo donde los inferiores son dominados por los superiores. Uno de los primeros hitos más importantes que pasó en esta historia es en el siglo XVI, donde se puede decir que es la época del descubrimiento, época donde se empieza a clasificar como inferior o superior. Aquí se da lo del descubrimiento de lo bárbaro o inferior, algo que todavía se ve mucho en la actualidad. Otro hito muy importante fue en el año 1533, donde se da el Tratado de Héctor de Sillas entre la monarquía de España y Portugal. En esta época se da la conquista, donde los superiores llegan a tierras nuevas y las denominan como periferias. Al ser ya firmado este tratado, quiere decir que estas periferias deberían demandar sus materias primas al exterior, y ellos hacían transformaciones y las devolvían y las daban a un precio más alto, y ellos lo que debían de hacer era comprarlas. Estaban obligados a comprarlas. Esto es un ejemplo claro que aún vivimos acá en Colombia, puesto que hacemos mucha materia prima, la mandamos al exterior, ellos la transforman, nos la devuelven y nosotros la compramos. Otro hito muy importante que también pasó fue en el siglo XIX, donde en la construcción de las razas inferiores se encontraban negros, se encontraban mestizos, indios, etc. Aquí los centros imponían su cultura y religión a las periferias. Ellos usaban el término de blanquear la raza con el fin de mejorarla. Otro hito fue en 1919. Se dio el Tratado de Versalles, en el cual se dio fin a la Primera Guerra Mundial y también las potentes se repartieron las colonias para gobernarlas a su antojo, hasta que supuestamente ellas se pudieran gobernar por sí solas. Tratado que fue un fracaso, ya que no habían pautas claras y lo único que se dio en este tiempo fue saquear y explotar. En la Segunda Guerra Mundial, el gran poder de Europa llega a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética pasan a ser superpotencias. Dado al desastre que deja esta guerra, se promueve la reconstrucción de Europa y tratan de recuperar y reactivar la economía mundial. En 1949 se posiciona como presidente el señor Truman en Estados Unidos. Su discurso da pie a la llamada era del desarrollo, donde se dan dos puntos claves. Uno de los puntos claves es la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo. Y el segundo era que los países en vía de desarrollo deben de dar lo mejor de sí para alcanzar el desarrollo total, y no que los países desarrollados deban llegar a imponer su mandato para alcanzar el desarrollo de otros países. En 1960 se da la teoría del despegue de las naciones, propuesta por Ralph Boston. Dice que los países en vía de desarrollo necesitan capital, tecnología y experiencia en el proceso. En base en esta teoría se da el conocido Plan Marshall, con el fin de facilitar la construcción y recuperación de Europa, la cual claramente no era gratis. También se da la Alianza para el Progreso propuesto por Estados Unidos, donde ellos prestaban ayuda económica, social y política. Bueno, hablando ya de Abuela Grillo, aquí se puede ver cómo se explotaban los recursos naturales sin importar el bien de las personas y sin pensar en el otro. Esto se hacía con el fin de solo satisfacer nuestras necesidades sin pensar en los demás, lo que quiere decir que el desarrollo está basado en la unión y en la búsqueda de lo necesario
pero igual para todos. Muchas gracias.